Ok, estamos grabando. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de una sucesión, es una serie de números que sigue algún tipo de regla. En este caso, ¿cuál sería la regla que está siguiendo? 4. Va sumando de 4 en 4, ¿verdad? 4 más 4 más 4. Entonces, cuando tenemos una sucesión donde la regla es de ir sumando, se le llama sucesión aritmética. Ok. Otra que podemos tener es una como esta. 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. ¿Qué regla está siguiendo esta serie de números? Está sumándole el doble, ¿no? Multiplicando por 2, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una sucesión donde la regla es de multiplicación, se llaman sucesión geométrica. El día de hoy vamos a ver solamente las aritméticas y en la próxima clase veríamos las geométricas. Ok, dos cosas importantes que hay que notar aquí. Una es que el primer término siempre está dado, ¿sí? O sea, es arbitrario, digamos, está dado por la serie, ¿sí? No lo podemos nosotros descifrar. A partir del primer término, todos los demás términos se pueden sacar siguiendo la regla, ¿verdad? Y yo puedo aplicar la regla para siempre, o sea, puedo seguir consiguiendo más y más y más términos de la serie, ¿sí? Hasta el infinito. A cada uno de estos le llamamos términos. Entonces, este sería el primer término, el 9 sería el segundo término, el 3 sería el tercer término, ¿sí? O sea, se le llaman términos y los acomodamos por el orden en el que van, ¿ok? Entonces, antes de entrar a eso, también quisiera que viéramos cuál sería como la forma genérica de hablar de una sucesión. ¿A qué me refiero genérica? Que usar variables en vez de números, ¿sí? Para hablar de no una en particular, sino cualquiera en general. Para eso utilizamos la variable A. La variable A representa un término y tiene un número, un subíndice que representa cuál es su orden en la serie. Entonces, A1 representa el primer término de una sucesión, A2 sería el segundo, A3 el tercero. Podríamos seguir así hasta siempre. Vamos a llegar hasta AN. AN se refiere a un término N. O sea, N puede ser cualquier número, ¿sí? Es el término al que nos interesa llegar, digamos. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Maestro. Sí. Ok, entonces vamos a continuar haciendo unos ejercicios de esto. Voy a borrar esto. Pues, como les dije, el día de hoy estamos puramente con las sucesiones aritméticas, las que son de suma. La definición es: una sucesión aritmética es una sucesión en la cual cada término, después del primero, se obtiene al sumarle al término anterior una cantidad constante llamada diferencia común. Entonces, eso que estábamos viendo de que se le va sumando algo siempre, a eso le llamamos diferencia común. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente serie, 4, 10, 16, etcétera, ¿cuál sería la diferencia común en este caso? 6. 6, muy bien. A la diferencia común le ponemos la letra D. Entonces D sería igual a 6. Muy bien. Ahora, algo que vamos a querer hacer es encontrar cierto término de la serie. Por ejemplo, yo te pidiera encontrar el término número 50 de esta serie.
No me refiero a que lleguemos al número 50, sino que encontremos el término número 50. O sea, yo tendría 50 de estos números. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, podemos hacerlo sumando de uno por uno, pero obviamente sería muy tedioso y muy laborioso. Entonces vamos a querer pensar en una mejor forma de hacerlo. Vamos a querer utilizar una fórmula. Y esa fórmula la vamos a derivar aquí juntos. Para eso voy a utilizar la forma genérica. ¿Sí? Empezando desde el primer término, que es A1. Si el primer término está dado, no lo podemos determinar. Entonces A1 es igual a A1. Eso es obvio. A2, ¿a qué sería? Sería igual al término 1 más ¿qué? Que le sumo a un término para conseguir el siguiente. Cuando escuche mucho ruido de alguien, pueden ahí silenciar lo que tengan. ¿Qué le sumo a A1 para conseguir el siguiente término? A1 otra vez, ¿no, maestro? ¿No? ¿Qué tenemos que sumarle a cada uno? La La D, diferencia. la diferencia. Entonces, si yo a A1 le sumo la diferencia, me debe dar A2. A3, que sería igual a A2 más la diferencia otra vez, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. Pero sabemos que A2 es igual a esto. Entonces voy a reemplazar a A2 por eso. En vez de A2 va a ser A1 más D y todavía me queda esta otra D. Entonces tengo más D. Lo simplifico a A1 más 2D. Ok, el siguiente término sería A4. Para conseguir A4 le tengo que sumar a A3 la diferencia. Pero yo sé que A3 es igual a esto de acá. Entonces lo reemplazo. Sería A1 más 2D más esta otra D que tengo aquí. Lo simplifico a A1 más 3D. Y así seguiría el patrón. A5 sería A1 más 4D. Entonces, se fijan, si yo quiero un término, tengo que sumarle al primer término cierta cantidad de Ds igual a 1 menos del término que estoy buscando. O sea, por ejemplo, si yo buscara el término 10, sería A1 más 9D. 1 menos del que estoy buscando. ¿Sí? Esto lo puedo, ya viendo que hay un patrón, puedo hacer una fórmula general. AN, o sea, cualquier término n, es igual a A1 más n menos 1, o sea, 1 menos el que estoy buscando, por D. Entonces, si se les hizo complicado esta explicación, no importa si no la entendieron. ¿Por qué? Porque no se los voy a pedir que se lo sepan. Es solamente para ilustrar de dónde viene esta fórmula. ¿Sí? Para que vean que no es un invento, sino que tiene una lógica. ¿Sí? Ahora, hay que apreciar algo importante aquí. Esta fórmula lo que nos está diciendo es que yo puedo calcular cualquier término de la serie siempre y cuando tenga el primer término y sepa cuánto es la diferencia. ¿Sí? Mientras yo tenga esos dos datos, yo puedo calcular cualquier término de la serie. Puedo calcular el término 10, el término 20, el término 1000, el término 1.000.000, no importa, para cualquiera sería lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto antes de seguir? Yo, profe, ¿me puede explicar otra vez? Es que se me fue el internet y me sacó. Ok, lo vuelvo a explicar. Entonces, el primer término es A1, ¿verdad? Eso siempre está dado, no lo puedo determinar. Entonces, el primer término es A1. El término 2 sería A1
más la diferencia. ¿Verdad? El término 3 sería A2 más la diferencia. Pero como yo sé que A2 es igual a A1 más D, lo puedo expresar como A1 más D o A1 más 2D. Y de ahí generalizamos a que siempre puedo conseguir un término si a A1 le sumo la diferencia multiplicada por 1 menos del término que estoy buscando. O sea, si el término que busco es 5, multiplico a D por 4. Si el término que busco es 10, multiplico a D por 9. Ahora les decía, no tienen que saberse esto porque es nada más una explicación de la fórmula. Lo importante es, lo que les voy a pedir que hagan es esta fórmula. ¿Sí? No este procedimiento, no esta explicación. Esto sería algo como que ya más un poquito de universidad. Este tipo de cosas. Ok, vamos a ver cómo sería entonces en los ejercicios. Voy a borrar esto. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente serie. 10, 14, 18, 22. Yo quiero saber el término número 50 y el término número 100. ¿Ok? Vamos a buscar esos dos términos, el término 50 y el término 100. Recuerden, no quiero que me dé un número 100 o 50. Quiero, si este es el 4, quiero encontrar el 50 y el 100 también. Entonces, recordamos que la fórmula es AN es igual a A1 más N menos 1 por D. Y estoy buscando el término 50. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería A1? ¿Cuál es el valor de A1? Sería 4. ¿Ande? 4 sería la diferencia. ¿Cuánto va avanzando? El primer término es simplemente este. El primero. Sería el 10, ¿no? Ajá, el 10. Ok, sigue más N menos 1. En este caso, ¿cuánto es N? ¿Qué término estoy buscando? El 50. El 50. Entonces, N es 50 también. ¿Sí? O sea, N representa el número del término que estoy buscando. Menos 1 por la diferencia, que ¿cuánto es? 4. 4. Ya tengo ahora sí todos los datos para responder. Quedaría 10 más 50 menos 1, 49 por 4. 49 por 4 es 196 más 10. Esto es igual a 206. Entonces, el término número 50 de la serie es 206. Muy bien, ahora vamos a calcular el término número 100. El término número 100 sería igual a A1 más N menos 1 por D. A1 sigue siendo igual 10. La diferencia sigue siendo igual 4. Lo único que cambia es N, porque ya no estoy buscando el 50, ahora estoy buscando el 100. Entonces, 100, N es 100. Y así me queda. Sería 100 menos 1, 99. Por 4. Más 10, sería 396. Más 10. Nos da 406. Entonces, el término número 100 de la serie es 406. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿De cómo hacer esto? Ninguna. ¿Nadie?
Ok, vamos a lo siguiente entonces. Lo siguiente que les voy a pedir que hagan es la suma de n términos, expresado como S de suma y n. La S es de suma y la n nos dice cuántos términos voy a sumar. Por ejemplo, si yo les pidiera S 100, significa que tomen los primeros 100 términos de la serie y que los sumen todos. ¿Ok? Eso es lo que está pidiendo. Obviamente, como en el caso pasado, lo podríamos hacer a mano, sumando de uno por uno, pero obviamente no queremos hacer eso, ¿verdad? Es mucho trabajo, no tiene sentido. Entonces, una vez más, vamos a querer formular una fórmula. Vamos a querer crear una fórmula que nos haga esto más simple. ¿Cómo sería la fórmula? Bueno, así está. Si recordamos, habíamos dicho que A1 es igual a A1, A2 es igual a A1 más D, A3 es igual a A1 más 2D, ya se lo vimos en el ejemplo pasado, y podríamos seguir así hasta siempre. AN sería A1 más N menos 1 por D. Ok, lo voy a hacer lo siguiente. Imagínense que yo tengo la suma de n números. Entonces, empezaríamos con A1 más el siguiente término que es A2, pero lo expresamos como A1 más D, más el siguiente término que sería A3, pero lo expreso así, A1 más 2D, y así sumando sucesivamente hasta llegar al último término que es AN. ¿Ok? Ahora, voy a hacer algo aquí un poco extraño. Voy a volver a escribir la misma suma, pero al revés. O sea, ahora voy a empezar desde aquí y voy a ir sumando hacia atrás. Me quedaría de la siguiente manera. Sn es igual a AN más AN menos D. ¿Por qué menos D? Porque me voy yendo hacia atrás. ¿Sí? Más el siguiente sería AN menos 2D y así sucesivamente hasta llegar a más AN. Ok, ¿para qué sirvió esto? Bueno, voy a hacer otra cosa medio extraña. Voy a sumar estas dos series que acabo de escribir, estas dos sumas que acabo de escribir, las voy a sumar las dos. O sea, SN más SN. ¿Qué pasaría? Bueno, si sumo algo a sí mismo, se hace el doble. Entonces me queda 2 SN de este lado. Del lado derecho me quedaría, lo voy a acomodar de la siguiente manera. Voy a sumar cada término con el que corresponda. O sea, voy a sumar este con este con este con este, y así sucesivamente. ¿Qué pasaría? Bueno, aquí quedaría A1 más AN, me queda A1 más AN. El siguiente sería esto de aquí más esto de acá. A1 más AN. La D se cancela con esta otra D porque es D menos D, se cancelan y me queda nada más A1 más AN. Igual con el siguiente, lo sumo, las D se cancelan y solamente me queda A1 más AN. Y lo mismo ocurriría con todas las sumas hasta llegar a esta última de acá, donde igualmente me quedaría A1 más AN. Perdón, se me acabó el espacio. ¿Ok? Entonces, esta serie de sumas ahora se convirtieron en un montón de A1 más AN, que se repite n veces, ¿sí? Porque había n términos en la suma. Se convierte en n por A1 más AN. Finalmente, tengo un 2 aquí todavía que me quiero deshacer de él. Está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo y finalmente me queda que Sn es igual a n entre 2 por A1 más AN. Entonces, esta suma tan compleja
la reducimos a una fórmula mucho más simple, ¿sí? Una vez más, les recuerdo, no tienen que saberse esto. Si no les quedó claro, no hay problema, ¿sí? No es necesario que se lo aprendan. Solamente quería dos cosas. Una, como les dije, demostrarles que hay una lógica detrás de cada fórmula, no es nomás un invento, ¿sí? Se creó a partir de cierta lógica. Y lo segundo es que vieron un poquito de, pues así, de la creatividad que a veces se requiere con las matemáticas más avanzadas, ¿no? O sea, esta fórmula, este proceso, a alguien se le tuvo que ocurrir, ¿no? Alguien tuvo que estar ahí moviéndole, haciendo cosas raras, hasta que de algo que parece muy complejo, algo que parece imposible resolver, llegar a algo que sí se puede resolver fácilmente. Eso es básicamente lo que quería ilustrar con todo esto. Ok, ¿alguna duda o comentario con esto antes de avanzar? ¿Mande? Sí, ya yo y tú ya estamos. Todos, o sea, ¿para qué quieres tierra? No, ya estamos viejos, ya no puedes venir y venir. Perdón, ¿puedes silenciar ahí? Se escucha la conversación. Ok. Entonces, vayamos a los ejemplos de esto. Ok, tenemos la siguiente serie o sucesión aritmética. 5, 12, 19, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿cuál es la suma de los 50 primeros términos? Entonces, recordemos que la fórmula era Sn igual a n entre 2 a 1 más a n. N siempre lo conocemos, A1 también siempre lo conocemos, está dado. Lo que no conocemos es AN, o sea, el valor del último término que voy a sumar. Si, por ejemplo, si estoy haciendo una suma de los 50 primeros términos, para poder hacer eso, yo tengo que saber cuánto es el valor del término 50. Entonces, antes de poder hacer esta fórmula, vamos a calcular este término que nos falta, ¿sí? Hay que encontrar el término 50. Utilizando la misma fórmula que utilizamos en los ejercicios pasados. O sea, es igual a A1 más N menos 1 por D. En este caso sería A1 igual a 5, N igual a 50 porque busco el término 50, por la diferencia que es 7, va de 7 en 7. Me quedaría 5 más 49 por 7, y esto me daría igual a 348. El término 50 de la serie es 348. Ok, entonces ya tengo todos los datos que necesito para hacer la fórmula, ya nada más sería cuestión de calcular. S50 es igual a N, que es 50. Siempre son iguales estos, la N y el subíndice. Entre 2 por término 1, que es 5, más término 50, que es 348. Ok, divido aquí 50 entre 2, me da 25. Por 5 más 3, 48, sería 353. Y ya nada más multiplico para encontrar el resultado, que es 8,825. Esto es igual a la suma de los primeros 50 términos. O sea, si yo tuviera esta serie y escribiera los 50 primeros términos y los sumara todos, me debería dar igual a 8,825.
Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos la fórmula. Hay que calcular primero el último término que vamos a sumar. O sea, y ya podemos ahora sí hacer la fórmula. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, maestro. Ninguna. Ok, vamos a hacer un último ejemplo rápidamente antes de terminar. Imagínense la siguiente serie. 7, 10, 13. Y yo les pido la suma de los primeros 100 términos. La fórmula es Sn es igual a n entre 2 por A1 más AN. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hay que hacer primero, entonces, para poder calcular esta suma? Hay que encontrar a N. ¿Qué es AN? ¿Qué sería AN? ¿Alguien sabe? ¿Hasta dónde voy a sumar? Voy a sumar del término 1 hasta qué término. Hasta el 100. Hasta el 100. Entonces, necesito encontrar qué término. El 100. El 100, ¿verdad? Si voy a sumar hasta 100, tengo que encontrar primero el término número 100 utilizando la fórmula que estábamos aplicando en los ejercicios pasados. Entonces sería A100 igual a A1 más N menos 1 por D. ¿Cuánto sería A1 en este caso? 7. 7, muy bien. ¿Cuánto sería N? 100. 100 menos 1 por la diferencia que es. 3. Sería 3. Va de 3 en 3. Muy bien. Ya tengo todo, nada más multiplico. Sería 7 más 99 por 3. 3 por 99 es 297. Más 7 sería igual a 304. Entonces el término número 100 de la serie es 304. Ahora sí, ya tengo todo lo que necesito para resolver la suma. Ese 100, la suma de los 100 primeros términos es n, que es 100 otra vez, sobre 2, multiplicado por A1, que sabemos que es 7, más el término 100 que acabamos de encontrar, que es 304. 100 entre 2 sería 50, multiplicado por 304 más 7, que es 311. Y esto me daría 15.550. O sea, si yo tomo los primeros 100 términos de esta serie y los sumo todos juntos, me debe dar esto. Muy bien, ¿alguna duda antes de terminar con esto? Ninguna. ¿Nadie? ¿Les quedó claro? Ok, entonces la actividad para el lunes sería todo sobre esto. Son varias series y tienen que encontrar cierto término y hacer cierta suma. Lo mismo que estamos haciendo aquí. La siguiente clase continuaríamos con las sumas, sucesiones geométricas, que como se ha dicho son las que siguen una regla ya no de suma, sino de multiplicación. ¿Sí? También al ratito les voy a poner en Territorium la clase que estamos grabando ahorita para que la puedan revisar si es necesario. También les voy a poner el libro, ¿sí? Si lo quieren ahí usar de tener de referencia, les voy a poner el libro de la clase. Este tema empieza a partir de la página 97. Para quien lo quiera, ahí va a estar. ¿Ok? Sería todo por hoy. Nos veríamos la próxima semana para la siguiente clase. Y pues no me queda nada más que desearles un buen día y un buen fin de semana a todos.
Igualmente, profe. Cuídense y pórtense bien. Y nos vemos la próxima semana. Bye, maestro, cuídese. Hasta luego. Gracias, maestro. De nada.